en el corazón de Cantabria, donde el verde de los prados se funde con el gris de las montañas y el aire siempre huele a tierra mojada y salitre, se gestó hace siglos una de las leyendas más fascinantes y melancólicas de la historia de España. Esta es la crónica de Francisco de la Vega Casar, un hombre que desafió las leyes de la naturaleza y cuya existencia se perdió entre las brumas de lo real y lo fantástico, convirtiéndose para siempre en el legendario hombre pez de Liérganes. Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo hasta mediados del siglo XVII, una época en la que la superstición y la fe caminaban de la mano, y donde el río Miera era el alma latente de un pequeño pueblo rodeado de cumbres escarpadas. Francisco nació en el seno de una familia humilde y trabajadora, siendo uno de los 4 hijos de Francisco de la Vega y María del Casar, quienes jamás imaginaron que su pequeño se convertiría en el protagonista de un misterio que perduraría por generaciones. Desde su infancia, el joven Francisco mostró una afinidad inusual por el agua, pasando horas interminables en las orillas del río, observando el fluir de la corriente y demostrando una destreza para la natación que superaba con creces la de cualquier otro muchacho de su edad. Su madre lo observaba con una mezcla de orgullo y una extraña inquietud, pues parecía que el niño encontraba en la profundidad de las pozas un consuelo y una paz que la tierra firme no alcanzaba a darle. Al llegar a la adolescencia, y siguiendo la costumbre de la época para buscar un futuro mejor, Francisco fue enviado a Bilbao para aprender el oficio de carpintero. Allí, rodeado de virutas de madera y el sonido constante de las sierras, el joven intentaba adaptarse a una vida urbana que sentía ajena, lejos de su Liérganes natal y de la libertad de sus montañas. Sin embargo, su amor por el agua no disminuyó. Al contrario, el puerto de Bilbao y la ría se convirtieron en su refugio diario. El destino dio un giro dramático la víspera de San Juan del año 1674, un día cargado de mística y ritos ancestrales relacionados con el fuego y el agua. Francisco, junto a unos amigos, decidió ir a nadar a la boca de la ría de Bilbao, cerca de la zona de Portugalete. Sus compañeros, conscientes de la fuerza de las corrientes y el peligro del mar abierto, le advirtieron que no se alejara demasiado de la costa. Pero Francisco, poseído por una confianza casi sobrenatural en su elemento, se adentró más y más en las olas. Sus amigos lo vieron alejarse, hasta que su cabeza no fue más que un punto negro en el horizonte plateado por el sol, y de repente desapareció. Lo buscaron desesperadamente durante horas, gritando su nombre al viento, pero el mar solo respondió con su rugido eterno. La noticia de su desaparición cayó como una losa sobre su familia en Liérganes, y tras semanas de búsqueda infructuosa, Francisco fue dado por muerto, una víctima más de la voracidad del Cantábrico que tantas vidas se cobraba cada año. 5 años transcurrieron en un silencio sepulcral, con la madre de Francisco guardando un luto que parecía no tener fin, hasta que en 1679 empezaron a circular rumores increíbles desde la lejana bahía de Cádiz. Los pescadores de la zona informaron haber visto una criatura extraña, con apariencia humana pero con habilidades acuáticas imposibles para un hombre, que solía rondar las redes y robar el pescado. Lo describían como un ser de piel pálida, movimientos rápidos como el rayo y una agilidad bajo el agua que desafiaba cualquier lógica. Tras varios intentos fallidos, un grupo de pescadores decidió organizar una batida para capturar a lo que ellos llamaban el monstruo marino. Utilizando redes de arrastre y cebos de carne, lograron finalmente acorralar a la criatura. Al sacarla a la superficie, el asombro y el terror se apoderaron de los presentes. No era un pez ni un monstruo en el sentido tradicional, sino un hombre joven, de tez extremadamente blanca y cabellos rojizos muy cortos. Lo más impactante no era su apariencia humana, sino las alteraciones físicas que presentaba su cuerpo. Tenía una hilera de escamas que descendía por su columna vertebral y por los costados, y entre sus dedos de las manos y de los pies se apreciaba una fina membrana, similar a la de los anfibios, que explicaba su asombrosa velocidad en el agua. El ser fue llevado al convento de San Francisco en Cádiz, donde fue interrogado por frailes y médicos que buscaban una explicación racional a tal fenómeno. El hombre permanecía en un estado de mutismo absoluto, con una mirada perdida y melancólica que parecía añorar la inmensidad del océano. No respondía a preguntas,
No mostraba interés por la comida humana y solo parecía reaccionar ante la presencia del agua. Durante días, los religiosos intentaron exorcizarlo o hacerlo hablar, temiendo que fuera una obra del demonio o un castigo divino. Después de semanas de paciencia y persistencia, el hombre finalmente pronunció una única palabra, con una voz gutural y profunda que heló la sangre de quienes la escucharon: Yérganes. Aquel sonido, aunque distorsionado, fue suficiente para que un fraile que conocía la geografía del norte de España relacionara el término con el pequeño pueblo cántabro. La noticia voló a través de la península y llegó a oídos del secretario del Santo Oficio, quien decidió investigar si algún joven de ese pueblo había desaparecido años atrás en el mar. La descripción coincidía punto por punto con Francisco de la Vega Casar. Decidieron entonces trasladarlo de regreso a su hogar, escoltado por un fraile llamado Fray Juan Rosende, para verificar su identidad. El viaje fue largo y penoso, con Francisco atado y mostrando una apatía total hacia el mundo terrestre, comportándose más como una bestia herida que como un ser humano. Al llegar a las inmediaciones de Liérganes, el fraile permitió que el joven caminara delante de él. Para asombro de todos, Francisco no dudó ni un segundo. Se dirigió directamente hacia la casa de su madre, recorriendo los senderos y callejuelas que no había visto en un lustro como si nunca se hubiera ido. Al llegar a la puerta, su madre, María del Casar, salió al encuentro del grupo. Al ver aquel ser demacrado, con la piel cubierta de costras y escamas y la mirada ausente, el instinto maternal fue más fuerte que el horror. Reconoció en aquellos ojos claros a su hijo perdido y rompió a llorar, abrazándolo mientras sus hermanos confirmaban que, efectivamente, aquel era Francisco. Sin embargo, el regreso no fue el final feliz que la familia esperaba. Francisco ya no era el mismo. Su alma parecía haberse quedado en el fondo del mar. Durante 9 años, Francisco vivió en la casa familiar, en un estado de semi-inconsciencia social. No hablaba con nadie, rara vez vestía ropa, prefiriendo andar desnudo o con apenas unos harapos, y su único interés seguía siendo el río Miera. Comía en cantidades industriales y de forma desordenada, siendo capaz de ingerir en un solo día lo que una persona normal comería en 3, para luego pasar varios días en ayuno absoluto. Se dice que su piel era tan fría que enfriaba el agua de los recipientes que tocaba, y que sus sentidos estaban atrofiados para todo lo que no fuera el medio acuático. A menudo desaparecía durante horas en el río, regresando siempre con la mirada más vacía. Los vecinos de Liérganes lo observaban con una mezcla de lástima y temor, viéndolo como una sombra de lo que fue, un puente roto entre dos mundos que ya no pertenecía a ninguno de ellos. La melancolía que emanaba de su figura era palpable, como si cargara con el peso de los secretos del abismo. Finalmente, en 1688, el llamado del agua se hizo irresistible. Sin despedirse de nadie, Francisco se sumergió una última vez en las aguas del Miera, que ese día bajaban bravas y turbulentas. Su madre y sus hermanos lo vieron alejarse, nadando con esa gracia sobrenatural que lo caracterizaba, hasta que desapareció de la vista bajo el puente mayor. Nunca más se supo de él. Algunos pescadores en la costa de Cantabria afirmaron verlo años después, nadando cerca de los acantilados, una figura solitaria que desaparecía en las profundidades en cuanto sentía la presencia humana. La historia de Francisco de la Vega Casar trascendió el ámbito local gracias a la crónica del padre Benito Jerónimo Feijóo, quien en su Teatro Crítico Universal documentó el caso con rigor para la época, entrevistando a testigos presenciales y familiares, lo que otorgó a la leyenda un barniz de veracidad histórica que pocos mitos poseen. Hoy en día, el pueblo de Liérganes mantiene viva la memoria de su hijo más enigmático. Bajo el puente romano, una estatua de bronce del hombre pez observa el fluir constante del río, recordando a los viajeros que la realidad a veces supera la ficción y que los límites de la naturaleza son más difusos de lo que nos atrevemos a imaginar. Su historia no es solo un relato de transformación física, sino una metáfora profunda sobre la pérdida de identidad, la inadaptación y el anhelo eterno por aquello que nos hace sentir verdaderamente libres. Francisco de la Vega no fue un monstruo,
sino un hombre que encontró en el océano un hogar que la tierra firme no pudo ofrecerle, dejando tras de sí un misterio que, como las olas del mar, sigue golpeando con fuerza las orillas de nuestra imaginación, recordándonos que siempre habrá rincones del mundo y del alma humana que permanecerán sumergidos en la oscuridad, esperando a ser descubiertos. La tragedia del hombre pez radica en su soledad absoluta. Era demasiado humano para el mar y demasiado acuático para los hombres. En su mutismo, Francisco nos legó un silencio lleno de preguntas sobre la capacidad de adaptación de la vida y sobre la fragilidad de nuestra propia especie ante la inmensidad de los elementos. Cada vez que la niebla baja de las montañas de Cantabria y envuelve el cauce del Miera, los ancianos del lugar dicen que todavía se puede escuchar el chapoteo de alguien que nada contracorriente, buscando un origen que se perdió en la inmensidad azul. La leyenda de Francisco de la Vega Casar sigue siendo un recordatorio de que, en un mundo que busca explicarlo todo, aún queda espacio para lo maravilloso, para lo inexplicable y para aquellos seres que, por alguna razón del destino, decidieron que su lugar no estaba en los caminos de polvo, sino en las corrientes invisibles de los abismos marinos. Su vida fue un suspiro entre dos aguas, una existencia que se diluyó en el tiempo, pero que quedó grabada en la piedra y el agua de su tierra, convirtiéndose en el símbolo eterno de una Cantabria indómita y mágica que guarda sus secretos con el celo de las profundidades marinas.